Imagina que tienes mucha hambre y vas a cocinar. Por supuesto, quieres hacerlo lo más rápido posible y ahorrando energía porque el gas está por terminarse. ¿Consideras que el recipiente que elijas pudiera representar alguna ventaja? Por experiencia, sabemos que el tiempo que tardamos en cocinar depende de la cantidad que preparemos, pero también influye el recipiente que ocupemos. Esto se debe a la propiedad de los materiales denominada capacidad calórica específica o calor específico, que podemos entender relacionada con la resistencia que un material opone a cambiar su temperatura cuando la calentamos o la enfriamos. Por ejemplo, para aumentar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua, se requieren 4.18 kilojoules de energía, por lo que este es su calor específico representado por la letra minúscula C. Esta propiedad varía de acuerdo al estado de agregación de las sustancias, como sucede con el agua en sus diferentes estados. En estado líquido, el agua tiene una estructura molecular constituida por puentes de hidrógeno, los cuales requieren una mayor cantidad de energía para romperse y permitir que las moléculas vibren, aumentando su temperatura, que cuando se encuentran en estado sólido o gaseoso. De hecho, el calor específico del agua es muy superior al de otras sustancias, aproximadamente 10 veces mayor que el del acero, 5 veces mayor que el del vidrio y un poco más del doble que el del aceite de oliva, por lo que se necesita más energía para incrementar la temperatura del agua, de la que requieren otros materiales. También significa que tardará más tiempo en desprender esa energía, es decir, en enfriarse, lo cual es una ventaja, pues gran parte de la radiación solar llega a la Tierra, es absorbida por los océanos, quienes se encargan de distribuir el calor a lo largo de miles de kilómetros antes de liberarlo a la atmósfera. Esto contribuye a regular la temperatura ambiental, por lo que se dice que el océano es el termostato de la Tierra. También, gracias a esta propiedad del agua, los seres vivos mantienen una temperatura constante, sin que su metabolismo se vea afectado cuando se presentan cambios bruscos de temperatura. El calor específico se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Matemáticamente, se expresa de esta forma. Para una gran cantidad de sustancias, el calor específico es un valor conocido que se ha calculado experimentalmente y se encuentra reportado en tablas que puedes consultar. Por lo que en muchos casos se calcula la cantidad de calor absorbido o liberado por una determinada cantidad de sustancia. Esta energía térmica que produce un cambio de temperatura se denomina calor sensible. Por ejemplo, podemos calcular la cantidad de calor que absorben 250 mililitros de agua para cambiar su temperatura de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius. Para ello, tomaremos en cuenta algunas consideraciones. Supondremos que se coloca en una olla de aluminio de medio kilogramo y que tanto el agua como la cacerola están a la misma temperatura y que al calentarlos aumenta en la misma proporción, por lo que el incremento es de 80 grados Celsius. Además, como la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro, los 250 mililitros equivalen a 250 gramos, que expresados en kilogramos son 0.25. Con la información que conocemos, calculamos la cantidad de calor que absorben el agua y el aluminio para elevar su temperatura. Los resultados nos muestran que, aunque la masa de la olla es el doble de la del agua, la cantidad de calor que se suministró al agua es más del doble que la del aluminio, debido a la diferencia que existe entre su calor específico. Si reemplazáramos el recipiente de aluminio por uno de otro material, ¿cuál elegirías para ahorrar energía? Hemos visto cómo al variar la energía térmica de un sistema se produce un cambio de temperatura. También puede presentarse un cambio en el estado de agregación de las partículas, haciendo que un sólido se transforme en líquido o un líquido se transforme en vapor. Durante este proceso, la temperatura del sistema permanece constante, por lo que la energía térmica responsable de estos cambios se denomina calor latente de fusión o evaporación. Como se observa en la gráfica, los cambios de fase en el agua se presentan en 0 grados Celsius y 100 grados Celsius,
temperaturas que se mantienen constantes, mientras que el hielo se funde o el agua se convierte en vapor. La energía necesaria para producir un cambio de fase está en función de la cantidad de sustancia y de su calor de fusión o vaporización, los cuales puedes consultar en tablas. En el ejemplo anterior, calculamos la energía necesaria para calentar el agua de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius. Ahora, veamos cuánta energía se requiere para convertir el agua que ya se encuentra a 100 grados Celsius en vapor. ¿Crees que la cantidad será mayor o menor? Como podemos notar, a pesar de que la temperatura se mantiene constante durante el cambio de fase, la cantidad de energía es mucho mayor, ya que debe ser capaz de vencer las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, logrando que se separen y pasen a la fase de vapor. Por lo que podemos concluir que la energía necesaria para cambiar la temperatura o el estado de agregación depende no solo de la cantidad de sustancia, sino de sus propiedades, definidas por estructura molecular.